Damos gracias a Dios por vuestra fidelidad y oramos que el Señor siga manteniendo este testimonio muchos años hasta que Él vuelva, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues vamos a pasar a la palabra. Y el texto que vamos a estar viendo esta mañana se encuentra en Génesis 22, versículos 1 al 18, es lo que vamos a estar viendo. Quiero empezar haciéndonos reflexionar acerca de una realidad. Y esta es que durante nuestra vida como creyentes, algunos de nosotros hemos pasado, otros estáis pasando, o algunos de vosotros vais a pasar por diferentes circunstancias que van a poner a prueba nuestra madurez espiritual y la fortaleza de nuestra fe. Para algunos de nosotros estas pruebas serán enfermedades graves que nos mermarán físicamente, nos causarán dolor y tal vez nos dejen secuelas permanentes. Para otros será la pérdida de seres queridos que nos desgarrarán el corazón y dejarán cicatrices profundas. Puede que algunos pasemos por situaciones financieras severas que nos lleven incluso a perder casi todas o todas nuestras posesiones. O que incluso lleguemos a sufrir persecución, cárcel o separación de nuestras familias a causa de nuestra fe en Cristo. Todas ellas situaciones difíciles en las que obedecer y confiar en lo que Dios nos dice en su palabra nos puede parecer que no va a traer la solución a la prueba por la que estamos pasando, o al menos no la va a traer tan rápido como nosotros desearíamos. En ese momento agudo de la prueba puede llegar a suceder que estemos tentados a dudar de Dios, tentados a dudar de su cuidado y bondad con nosotros, y que esto nos lleve a escoger nuestro propio camino sin confiar en la provisión de Dios para intentar salir de la prueba lo antes posible. Por ello es muy importante que tengamos presente que la Biblia nos enseña que estos tiempos de prueba están diseñados por Dios con un propósito: sacar a la luz nuestra realidad espiritual y fortalecer nuestra fe en que su provisión es suficiente y nunca fallará en nuestro tiempo de prueba. Es por medio de las pruebas, en medio de las pruebas y en cómo respondemos en el tiempo de la prueba, donde nuestra madurez y nuestra confianza en la provisión de Dios es probada y pulida. Y es solo cuando en medio de la prueba obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra y confiamos en que la provisión que tenemos en Cristo es suficiente para cualquier situación por la que estemos pasando, aún más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, que nuestra fe es hallada cierta. Dios va a ser glorificado y Él va a bendecir nuestra obediencia, produciendo en nosotros una mayor semejanza con Cristo. Esta verdad que recorre toda la Biblia la ilustra de forma perfecta, y este es uno de los propósitos por el que esta historia está en las Escrituras, el pasaje en el que vamos a meditar esta mañana. Y esta es una de las historias más conocidas de la Biblia, aún para los no creyentes. La narración en la que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Esta historia real, que sucedió hace unos 4.000 años, es relatada en el libro de Génesis, capítulo 22, y este es el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Así que os invito a que abráis vuestra Biblia y me acompañéis en la lectura de este pasaje. Génesis 22. Y el pasaje da comienzo con estas palabras: aconteció que después de estas cosas. Y esta frase nos sirve como introducción para conocer a grandes rasgos qué acontecimientos han sucedido en la vida de Abraham hasta la historia que vamos a ver en esta mañana. Y este capítulo narra un episodio dramático en la vida de Abraham, quien era un hombre originario de Ur, una ciudad que estaba en territorio babilónico, en la cual él y su familia servían y adoraban a ídolos, tal como relata Josué 24:2, os lo voy a leer, dice Josué 24:2, y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir,
Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a otros dioses. Es mientras Abraham y toda su familia estaban en esta ciudad, involucrados en la idolatría, que el Dios verdadero le llamó y le dijo que abandonara su tierra, su herencia paterna, y que se fuera a una tierra que él le mostraría. Y al llamarle, Dios le hizo la promesa de hacer de él una gran nación, bendecirle y engrandecer su nombre, y que por medio de su descendencia vendría bendición no solo a él, sino a todas las naciones de la tierra, tal y como encontramos en Génesis 12. Abraham obedeció este llamado y se dirigió al lugar que Dios le había indicado, la tierra de Canaán. En esta región vivió unos años, adquirió posesiones y llegó a hacerse muy rico. Y Dios le reafirmó la promesa de que toda esa tierra sería para él y para su descendencia para siempre, lo cual es narrado en el capítulo 13 de Génesis. Cuando Dios volvió al cabo de unos años a hablar con Abraham, vemos como la duda se ha instalado en la mente de Abraham. Y lo encontramos en Génesis 15. Vamos a volver unas hojas en la Biblia hasta el capítulo 15 de Génesis y vamos a ver ahí la conversación entre Dios y Abraham. Vamos a ver primero los 3 primeros versículos. Después de estas cosas, Génesis 15:1, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijo y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Vemos como la duda, debido al tiempo que está pasando, se está instalando en la mente de Abraham. Pero Dios responde a Abraham afirmando su promesa y asegurándole que su descendencia sería innumerable y que ésta iba a proceder de un hijo de sus entrañas. Lo encontramos en los 2 versículos siguientes. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Vemos como las palabras de Dios disiparon las dudas de Abraham. Y pasó de la duda a la convicción de que Dios era poderoso para cumplir su promesa de darle un descendiente por medio de quien iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esa fe de Abraham en la promesa de Dios, dice la Biblia, que le fue contada por justicia. O lo que es lo mismo, por haber creído lo que Dios le dijo, por aceptar por fe la promesa, Dios le perdonó todos sus pecados y le atribuyó la justicia que Dios requiere de cualquier ser humano para ser aceptado y poder estar en la relación correcta con Él. Pero el tiempo pasó y el heredero no llegaba. Así que Sara, la esposa de Abraham, decidió intervenir y, entre comillas, ayudar a Dios. Y así Abraham, siguiendo el plan de Sara, tuvo un hijo con una de las esclavas de su esposa, la cual se llamaba Agar, y como todos sabemos, el hijo que nació se llamaba Ismael. Pero este no era el plan de Dios. Y esta situación que rodea el nacimiento de Ismael ilustra perfectamente cómo nuestra impaciencia y no saber esperar en la provisión de Dios, aunque en un principio nos pueda parecer que es la solución adecuada, nunca va a traer bendición a nuestras vidas, sino que al contrario, va a agravar la situación. Y puede llegar a suceder que aún nuestra descendencia tenga que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Como estamos viendo ahora en el caso de Israel, donde el conflicto con los palestinos y con todos sus vecinos árabes tiene su origen en esta decisión de Abraham y Sara. Pero la promesa de Dios se concretó en que Él le iba a dar un hijo por medio de Sara, a pesar de la edad avanzada de ambos.
y que iba a ser solo por medio de este hijo, por medio de quien Dios iba a cumplir sus promesas a Abraham. Y así, 25 años después de llamar Dios a Abraham de Ur y prometerle descendencia, y es muy importante que pensemos en el tiempo que ha transcurrido desde que Dios le hace la promesa hasta que esta promesa se va a cumplir, es que nace Isaac, el hijo por medio de quien Dios iba a hacer realidad su pacto con Abraham y cumplir todas sus promesas. Pasaron los años y cuando todo marchaba sobre ruedas para Abraham, de tal manera que hasta su vecino Abimelech reconoce que Dios está con él en todo lo que hace, como relata Génesis 21-22, es que ocurre la historia que vamos a ver en esta mañana. En un tiempo de prosperidad y de tranquilidad en el que Abraham había visto crecer a su hijo Isaac, el Espíritu Santo, por medio de Moisés, el narrador de la historia, nos dice que Dios probó a Abraham. Capítulo 22, versículo 1. Dios probó a Abraham. Y aquí tenemos el primer acto de nuestra historia, el primer acto de la narrativa que vamos a estar viendo, la dura prueba de Abraham. Lo encontramos en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo de nuevo. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios decidió irrumpir en la vida tranquila de la que disfrutaba Abraham, con riquezas abundantes, en paz con sus vecinos y viendo crecer al hijo tan deseado, para poner a prueba su confianza en Dios. El texto es claro al afirmar de quién provenía la prueba. Lo vemos en el versículo 1. Dios probó a Abraham. Y esta es la realidad para cada uno de nosotros. Ninguna prueba por la que estemos pasando, hayamos pasado o tengamos que pasar es fruto del azar, del destino o de las circunstancias ciegas o aleatorias, sino que es Dios quien en su soberanía y en su sabiduría diseña cada prueba en nuestra vida y el momento en que ésta viene a nuestra vida. Y en este momento de la vida de Abraham, Dios decidió probar y sacar a la luz lo que había en el corazón de aquel antiguo adorador de ídolos, al que había llamado a servirle muchos años antes, a quien había enriquecido en gran manera y a quien había concedido milagrosamente el descendiente tantos años añorado. Y debemos entender, hermanos, que el motivo no era que Dios no conociese lo que había en el corazón de Abraham, y que no conociese cuál iba a ser su reacción, como no desconoce nada de lo que hay en el corazón de cualquiera de nosotros. Ya que sabemos, porque la Biblia así lo afirma, que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, de tal manera que conoce todo lo que hay en nuestro corazón y sabe cuál va a ser nuestra respuesta aún antes de que nosotros respondamos. Esto nos lo enseña el Salmo 139, versículos 1 al 4, acompañando un momento al Salmo 139. Salmo 139, versículos 1 al 4. Y ahí encontramos este atributo maravilloso de Dios. El salmista, en este caso el rey David, dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Así que la cuestión que se plantea aquí no era que Dios no conociese la respuesta de Abraham, sino que en la prueba y en medio de la dificultad, Dios quería sacar a la luz y hacer visible la fe que su siervo Abraham le profesaba. Dios, por medio de la prueba, hace visible lo que Él ya conoce, pero nosotros muchas veces no. Y es por medio de la prueba que Dios fortalece a aquellos a quienes ama.
Debemos comprender que este es el propósito por el que Dios trae la prueba a la vida del creyente. Probar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe para nuestro bien espiritual. Esta es la misma realidad que experimentó el pueblo de Dios, la nación de Israel, durante su peregrinar de 40 años por el desierto, como encontramos en Deuteronomio 8:2, y os lo leo. Y te acordarás, es el Señor el que habla al pueblo, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y un versículo más adelante, de este mismo capítulo, el Señor recuerda esto mismo. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Esta es igualmente la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento, donde Santiago, uno de los hermanos de Jesús, también escribe a creyentes del Nuevo Testamento que estaban siendo perseguidos. Y en Santiago 1, 2, 4 encontramos estas palabras. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago alentó a nuestros hermanos creyentes del primer siglo, en medio de la dura prueba de la persecución que tenían que estar sufriendo en esos momentos, a encontrar gozo al poner sus ojos en el crecimiento espiritual que la prueba iba a traer a sus vidas. Hace ya algunos años estuvo predicando en nuestra iglesia León en unas conferencias John Coe, hermano americano que ha visitado León unas cuantas veces. No sé si habéis tenido la oportunidad de estar en alguna conferencia. Y expuso un pasaje en Juan 15:2 que me quedó grabado en la mente. Dice este pasaje: todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y él explicaba cómo esta poda que el Señor va a llevar a cabo para producir fruto, que Jesús anuncia, y el sufrimiento que esta poda muchas veces va a acarrear, para nuestro consuelo y nuestro aliento, explico esto: que Dios no se deleita en nuestro sufrimiento mientras estamos pasando por las pruebas que Él envía a nuestra vida, las cuales la mayoría de las veces son dolorosas para nosotros, sino que su propósito en la prueba es hacernos crecer en santidad y en la semejanza con su Hijo, para que como resultado encontremos un mayor deleite y nuestro mayor gozo en nuestra comunión con Él. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Su propósito con la prueba es hacernos crecer en santidad y en la semejanza de su Hijo, para que como resultado encontremos un mayor deleite y nuestro mayor gozo en nuestra comunión con Él. Hermanos, debemos dejar que esta convicción arraigue profundamente en nuestro corazón, para que cuando la prueba arrecie y lo que estamos pasando sea a veces incomprensible y doloroso para nosotros, seamos consolados y estemos convencidos de que Dios está usando ese tiempo para traernos hacia sus brazos, con el propósito único de que experimentemos el amor y el cuidado de Dios como nunca antes hemos experimentado. Y anticipemos todas las bondades que Cristo ha obtenido y que un día disfrutaremos en plenitud cuando lleguemos a su presencia. Volviendo a nuestra historia, el versículo 2 de Génesis 22 recoge cuál era la prueba tan dura que Dios escogió para sacar a la luz lo que realmente había en el corazón de Abraham, fortalecer su fe y ser un ejemplo para todos los creyentes. Versículo 2 del capítulo 22 de Génesis. Y Dios dijo: tomará a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La terrible prueba por medio de la cual Dios decidió sacar a la luz lo que había en el corazón de Abraham fue pedirle el sacrificio de su hijo. Y las palabras que Dios dirige a Abraham no dejan lugar a duda acerca de la
de lo duro que iba a ser para el patriarca el tiempo de su prueba. Y parece que con cada palabra con la que Dios describe su petición va a hacer que el dolor del corazón de Abraham aumente. Tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Por medio de esta descripción, Dios nos muestra cuál era el lugar que ocupaba Isaac en el corazón de su padre Abraham. Porque debemos recordar que Isaac era el hijo amado que había estado esperando durante 25 años y por medio de quien se iban a hacer realidad las promesas y todas las bendiciones que Dios le había prometido. Y a pesar de que Abraham, es cierto, tenía otro hijo, Ismael, Isaac era único en el sentido de que era irreemplazable, ya que Isaac era el hijo de la promesa y solo por medio de Isaac era que el pacto que Dios había establecido y las promesas que Dios había hecho iban a tener su cumplimiento. Pero Dios le dice: coge a tu hijo y ofrécelo en holocausto. Esta era la dura prueba de Abraham. Esta es la manera en que Dios, en su sabiduría, escogió para poner a prueba lo que había en el corazón de Abraham. Qué prueba más contraria en apariencia, ¿verdad?, al carácter de Dios. Para Abraham debió ser algo desconcertante. Él conocía el carácter de Dios, como nos muestra Génesis 18:25 en el episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Abraham reconoce la justicia de Dios y afirma: lejos de ti hacer tal cosa, lejos de Dios hacer el mal, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. En aquella época el sacrificio de niños era algo común entre los pueblos cananeos de alrededor que habitaban aquellas tierras. Personas depravadas que adoraban a dioses falsos que exigían sacrificios humanos. Pero ese tipo de sacrificio humano era contrario al carácter moral de Dios y él lo sabía. Sin embargo, la Biblia no recoge una sola duda en Abraham. A pesar de lo contrario que era esta petición al carácter santo de Dios. Y puesto que esta era la voluntad de Dios, Abraham se dispuso a obedecer, estando dispuesto a dar lo que Dios requería a él. Con la comprensión correcta, y esto nos debe hacer pensar, de que todo lo que él tenía provenía de Dios. Y él tenía el derecho a reclamarlo. Y esta es nuestra realidad. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y Él es el que da y Él es el que quita. Y hemos de entender la dificultad de la prueba para Abraham, ya que le exigía confiar en Dios y en la palabra que Dios le había dado de bendecirle por medio de su hijo Isaac, a pesar de que obedecer a Dios suponía que la evidencia física de esa bendición, su hijo Isaac, debía ser sacrificado. Otro creyente del Antiguo Testamento escribió en el Salmo 66:10: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. El autor del Salmo nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo durante las pruebas que Dios trae en nuestra vida, al establecer este paralelismo entre el tiempo de la prueba y el proceso del refinado de la plata. El proceso que se utilizaba en esa época para refinar la plata era la copelación, que consistía en someter a la plata a altas temperaturas. En este proceso, la plata no sufre ningún mal, pero sí los metales que están mezclados, los cuales acaban convertidos en escoria, quedando al final del proceso solo el metal precioso. Esta analogía ilustra una poderosa verdad. Dios trae las pruebas a nuestra vida para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Tratar con el pecado que impide nuestra obediencia y destruirlo. Y formar en nosotros cada día más un carácter más semejante al de Cristo. Para que nuestro gozo sea completo al encontrar nuestro deleite únicamente en la comunión con Dios. Este es el propósito de la prueba en la vida del creyente: conformarnos más y más a la imagen del perfecto Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para que como Él encontremos nuestro mayor gozo
y deleite en hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor mismo expresó en Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. Como creyentes, debemos responder en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, confiando en que como creyentes del Nuevo Testamento, en Cristo tenemos más que suficiente, aún más allá de lo que ven nuestros ojos y de lo que las circunstancias que percibimos nos pueden hacer ver, y debemos perseverar en nuestra fe hasta el final, confiando en que la suficiencia de Cristo para nuestras vidas es lo que va a traer mayor gloria a su nombre. Es lo mismo a lo que nos instruye el apóstol Pablo en su primera carta, cuando nos dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El segundo acto de esta historia se desarrolla en los versículos que van del 3 al 10, los cuales nos muestran la respuesta en fe de Abraham. La respuesta en fe de Abraham. Vamos a ver estos versículos. Génesis 22, versículos 3 al 10. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Estos versículos describen cómo durante toda la prueba, y a pesar del dolor que sin duda atravesaba su corazón, Abraham obedeció y se mantuvo firme, mostrando que su confianza en Dios era genuina, porque confiaba en la provisión y en la palabra de Dios. Y podemos ver en estos versículos que hemos leído que esta respuesta en fe se caracterizó en primer lugar por la obediencia. Esta respuesta en fe se caracterizó en primer lugar por la obediencia. Lo vemos en los versículos 3 y 4. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Al leer esta descripción, vemos que cada acto de Abraham estuvo orientado a cumplir la orden que Dios le había dado. Vemos que reunió todo lo necesario para llevar a cabo el holocausto que Dios le había pedido y se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Abraham mostró una resolución que no dejaba lugar a ninguna duda. Hizo todos los preparativos y emprendió el viaje. Ellos tenían que recorrer una distancia aproximada de 80 kilómetros por un terreno desfavorable y ascendente. Y vemos como Abraham no se detuvo por el camino, ni dio ningún rodeo, ya que al tercer día el relato nos dice que Abraham divisó aquel lugar, el monte donde tenía que sacrificar a su hijo. Abraham ilustra de una manera única la fe del creyente y cómo esta fe debe estar caracterizada por la obediencia. Anteriormente, en el tema de Ismael, Abraham había experimentado las consecuencias de no confiar en los tiempos de Dios y de no obedecer. Estas consecuencias vinieron en forma de conflictos entre su esposa y la sierva, en forma de conflictos entre su esposa e Ismael, y al final, en el hecho de tener que expulsar a su hijo Ismael, lo cual llenó su corazón de angustia, como dice
Génesis 21:11, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Esta es una experiencia que muchos de nosotros, desgraciadamente, conocemos. A veces pensamos que podemos superar las pruebas a nuestra manera, o siguiendo los dictados de nuestro corazón engañoso, o atendiendo a consejos bien intencionados de personas cercanas a nosotros, pero con poco o ningún discernimiento espiritual. Y aunque la palabra de Dios siempre contiene la respuesta sabia y nos enseña que debemos esperar confiadamente en Cristo y soportar pacientemente en el tiempo de la prueba, lo ignoramos. Y queremos resolver la situación rápidamente, con soluciones que nos satisfacen más o que parecen más fáciles en apariencia. Pero cuando no obedecemos, hermanos, ya sea por acción o por omisión, lo que sale a la luz es que nuestro corazón aún alberga restos de incredulidad y de idolatría, ya que nos creemos nosotros más sabios que Dios. Y Dios quiere y tiene que tratar con estos aspectos en el corazón de sus hijos. Sin embargo, cuando respondemos a la prueba en obediencia, siguiendo las instrucciones y principios que tenemos en la palabra de Dios, es que estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios y mostrando cómo realmente Cristo está siendo formado más y más en nosotros. Asimismo, la respuesta en fe de Abraham se caracterizó por la confianza. Se caracterizó por la obediencia, como hemos visto en los versículos 3 y 4, y se caracterizó por la confianza, versículos 5 al 8, y lo leemos de nuevo. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Es a través de los diálogos que Abraham mantiene primero con los siervos que le han acompañado durante el viaje, y luego con su hijo Isaac, que Abraham nos revela lo que había en su corazón y qué era lo que le estaba sosteniendo en medio de la prueba. La confianza en que Dios iba a proveer. Si lo pensamos, ¿cómo puede ser que, a pesar de subir al monte a sacrificar a su hijo, pueda decir a sus siervos: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos? Como afirma Abraham en el versículo 5. La única respuesta posible es que Abraham tenía en mente la promesa que Dios le había hecho y que encontramos en Génesis 17:19. Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y otra vez, Dios le repite la promesa, Génesis 21:12, por Isaac te será llamada descendencia. Abraham confió en la veracidad y fidelidad de las promesas y de la palabra de Dios. A pesar de todas las evidencias en contra, él no miró las evidencias, ni las circunstancias, sino que puso sus ojos en aquel que había hecho la promesa, el cual él sabía que era fiel y veraz. Y como el Espíritu Santo mismo nos revela por medio de la palabra en Hebreos 11, 17 y 19, Abraham estaba convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y que era poderoso para levantar a Isaac aún entre los muertos. Fue esta confianza en la promesa y el carácter de Dios lo que hizo que Abraham siguiera adelante y tomara a su hijo, la leña, el fuego y el cuchillo, y se dirigiera al lugar que Dios le había señalado.
Y descubrimos por medio del diálogo con su hijo que Abraham era un adorador verdadero y que tenía la costumbre de adorar a Dios por medio del sacrificio de un cordero en holocausto. Y esta era una práctica en la que él había instruido a su hijo. Por esto es por lo que Isaac le puede preguntar: ¿dónde está el cordero? Isaac viene a decir: hemos hecho esto muchas veces y siempre hemos llevado un cordero como ofrenda a Dios. ¿No te das cuenta de que hoy nos falta el animal para el sacrificio? Encontramos en la respuesta de Abraham otra muestra de la confianza que él tenía en la provisión de Dios. Dios proveerá el cordero. Dios le había hecho una promesa a Abraham, que había sellado por medio de un pacto. Un pacto que, debemos entender, obligaba solo a Dios. Un pacto en el que Dios le había asegurado que su descendencia, la descendencia que vendría por medio de Isaac, iba a heredar la tierra de Canaán. Un pacto que había sido confirmado por Dios como un pacto eterno. Es por esto, por lo que Abraham, por esta confianza que él tenía en las promesas de Dios, por lo que Abraham pudo responder a su hijo de esta forma. Abraham confiaba plenamente en las promesas y en la palabra de Dios. Y creía firmemente que Dios, de alguna manera que él aún no entendía, iba a proveer. Y de esta manera hacer realidad su pacto. Abraham probó su fe al confiar en que la provisión de Dios era todo lo que él necesitaba. Y por ello pudo seguir adelante. ¿Es esta nuestra realidad? ¿Confiamos en la provisión de Dios en medio de la prueba? Como creyentes, hermanos, debemos poner nuestros ojos en el Señor y confiar basados en las promesas y en el carácter fiel de Dios que Él nos ha revelado por medio de su palabra, en que Él es poderoso para cuidarnos y sostenernos y para proveer adecuadamente lo que necesitamos por cualquier prueba que estemos pasando, con el propósito de lograr lo que Dios se ha propuesto por medio de someternos a esa prueba. Vemos cómo Abraham respondió en obediencia, en confianza. Y la tercera cualidad que distingue la respuesta de Abraham es la perseverancia. Lo encontramos en el versículo 9 y 10. Abraham se caracterizó por la perseverancia. Dice en el versículo 9 y 10: llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. A pesar de la confianza en la provisión de Dios, Abraham no se cruzó de brazos, sino que llevó su obediencia hasta el final. Llevó hasta el último término cada instrucción que Dios le había dado. Él no llegó a la cima de la montaña y se puso a buscar un cordero, ni se sentó a esperar una señal del cielo. Su confianza en la provisión de Dios le llevó a actuar obedeciendo y llevando hasta el final lo que Él le había ordenado. Su obediencia fue probada hasta las últimas consecuencias, hasta coger el cuchillo y estar dispuesto a hundirlo en su hijo Isaac. Abraham perseveró hasta el final en su obediencia y en su confianza. Esta es una gran enseñanza para todos nosotros, porque a veces durante el periodo de la prueba obedecemos durante un tiempo y en nuestra propia sabiduría pensamos: esto ya es suficiente para mí, ya he probado que confío en el Señor, ¿por qué no pone final a mi prueba? Pero debemos entender, hermanos, que Dios es el único que establece las duraciones de nuestra prueba y que lo que nosotros somos llamados a hacer es perseverar hasta el final en obediencia como muestra de nuestra fe y nuestra confianza en las promesas y la palabra de Dios. Llegar hasta el final en su obediencia a Dios, estando dispuesto a sacrificar al hijo que amaba y por medio de quien iba a recibir las promesas, Abraham probó que era un adorador con una fe genuina.
que estaba dispuesto a obedecer hasta el final, fuera cual fuera el precio a pagar. La respuesta de Abraham, que manifestó obediencia, confianza y perseverancia, es un ejemplo para todos nosotros, como lo debió ser para el pueblo de Israel, los destinatarios originales de los libros de la ley en el cual se encuentra este relato, ya que fue mientras el pueblo de Dios estaba caminando por el desierto debido a su desobediencia y a no confiar en las promesas de Dios, que Moisés escribió el relato de esta historia. El pueblo de Israel había dudado y no habían obedecido a Dios cuando Él les ordenó entrar en la tierra prometida. Debido a su desobediencia, Dios les envió a deambular 40 años por el desierto hasta que murió toda aquella generación que había desobedecido y no había creído la palabra de Dios. Su desobediencia probó su falta de fe e impidió que ellos obtuvieran la recompensa. Sin embargo, Abraham probó su fe por medio de obedecer, confiar y perseverar en las promesas que Dios le había hecho. Nosotros debemos tomar nota de estos hechos, pues para esto están recogidos en la palabra y debemos aprender esta gran lección. Que el propósito de la prueba en nuestra vida es producir una respuesta de obediencia, confianza y perseverancia, manifestando con ello que nuestra única esperanza está puesta en Dios y en su provisión y no en nuestras propias fuerzas. Y que confiamos en que en el propósito de la prueba es que Dios traiga bendición a nuestra vida de una manera especial, en forma de madurez y semejanza con nuestro Salvador. Hemos visto hasta ahora que la historia de Abraham, al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, nos enseña que las pruebas diseñadas por Dios vienen a nuestra vida con el propósito de probar nuestra fe, pulir el pecado en nuestra vida para hacernos crecer en madurez y semejanza a Jesucristo, para que de esta manera crezca nuestro gozo al encontrar nuestro deleite en la comunión con Dios. Igualmente aprendemos por medio del ejemplo de Abraham que el creyente responde adecuadamente en la prueba cuando muestra su fe al obedecer, confiar en la provisión de Dios y al perseverar. Pero la historia no acaba aquí. Finalmente encontramos en este relato el tercer acto que narra la intervención final de Dios, que trae esperanza y que nos anima a confiar y a obedecer. Y en los versículos 11 al 18 encontramos la provisión fiel de Dios para Abraham. La provisión fiel de Dios para Abraham. Versículos 11 al 18. Perdonadme un momento. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos, y se levantaron, y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hemos leído cómo Dios detuvo la mano de Abraham. Y fue necesario que para hacerlo Dios
pronunciara 2 veces su nombre. Y esto nos revela hasta qué punto Abraham estuvo dispuesto a cumplir todo lo que Dios le había pedido, revelando con esa obediencia que su temor reverente a Dios y el lugar que Dios ocupaba en su corazón era más elevado que el gran amor que profesaba a su hijo. Esto es lo que afirma el ángel del Señor en el versículo 12. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Y Dios mostró su carácter bondadoso y su fidelidad al proveer un carnero para el sacrificio. Dios no solo detuvo la mano de Abraham, impidiendo que sacrificase a su hijo, sino que proveyó el sustituto para que Abraham completase su acto de adoración. Comprobar la fidelidad de Dios en su vida hizo que Abraham llamase a aquel lugar el Señor proveerá, reconociendo el carácter fiel de Dios y cómo Él es totalmente capaz de proveer para su pueblo. Nuestra fe, que se demuestra en nuestra obediencia, solo puede estar basada en quién es nuestro Dios. No es nuestra fe la que es poderosa, sino en quién hemos depositado nuestra fe, el que es poderoso. Él es poderoso para proveer en cualquier situación por la que estamos pasando y para suplir cualquier necesidad del creyente, ya sea espiritual, emocional o material. Y es en la ratificación del cumplimiento de Dios a Abraham de sus promesas que hemos leído en los versículos 15 al 18, donde el creyente encuentra su provisión y su bendición. Fijaros, leámoslos de nuevo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Es por medio de la simiente prometida a Abraham que Dios ha provisto para nosotros un Salvador. El acto de Abraham de no rehusar a su hijo es ampliamente superado por la generosidad de Dios al no escatimar a su hijo único y entregarlo por todos nosotros. Como nos dice Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él también todas las cosas? Es por medio de la obra en la cruz de nuestro Salvador que Dios provee para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él todas las bendiciones espirituales que Cristo ha obtenido para nosotros. Nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención y en un futuro, y ciertamente, nuestra glorificación. Es por medio de Cristo que el creyente recibe de su plenitud gracia sobre gracia, como afirma Juan 1:16, para proveer todo lo que necesitamos y cuando lo necesitamos, según la voluntad de Dios. Toda esta provisión se hace realidad por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, a quien Dios proveyó como sustituto en nuestro lugar. Jesucristo es la simiente prometida, por medio de la cual Dios trae bendición a todas las naciones y en quien todo el que ha creído la verdad del Evangelio encuentra, y debemos tener esta certeza, todo lo que necesita para cualquier situación por la que esté pasando. Pero si estás escuchando estas palabras y aún no has confiado en Cristo para tu salvación, debes entender que independientemente de cuál sea tu situación o el problema por el que estás pasando, hay un problema que supera a todos los demás y que causa todos los demás, y ese es tu pecado. Y que de la misma manera que Jesucristo es la provisión de Dios para el tiempo de la prueba del creyente, Jesucristo también es la única provisión, y enfatizo bien,
la única provisión dada por Dios para el problema de tu pecado. Dios no detuvo su mano, como hizo en el caso de Abraham, sino que hirió y entregó a la muerte a su Hijo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo definió Juan el Bautista. Y en la cruz, Dios vertió sobre él todo el castigo y toda la culpa que tu pecado y mi pecado merecía. Y proveyó, por medio de su sangre derramada, el medio por el que pecadores como tú y como yo, que merecemos la ira de Dios debido a nuestra maldad y a nuestra rebeldía, podamos ser perdonados, aceptados y reconciliados. Si estás aquí y aún no has probado la provisión de Dios en Jesucristo para tu pecado, te llamo a que reconozcas la gravedad de tu pecado y la rebelión que te separa de un Dios santo. Te arrepientas de haber ofendido de una forma infinita su santidad y por haber sido rebelde a tu Creador. Y pidas perdón a Dios. Y pongas tu fe y tu confianza en la persona de Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entendiendo que Él se ofreció como sacrificio eficaz en la cruz para pagar la culpa de nuestro pecado. Y creas que después de la muerte no quedó en la tumba, sino que resucitó como prueba fehaciente de que su sacrificio agradó a Dios. Ascendió en gloria y honor al cielo, donde ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Él tiene el poder y la autoridad para perdonar tu pecado y darte esperanza de vida eterna en su nombre. Para que una vez que tú has puesto tu fe en Él como tu Salvador, en tu unión con Él, encuentres, lo mismo que hemos encontrado todos los creyentes, la provisión que necesitas. La provisión que necesitamos todos nosotros para cualquier tipo de prueba que Dios traiga a nuestras vidas. Aprendemos de la historia que hemos visto hoy que Dios va a traer a nuestras vidas pruebas con el fin de refinar nuestra fe. Es algo que encontramos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios probó la fe de Abraham y probó repetidamente la fe de su pueblo Israel para sacar a la luz lo que había en su corazón. Y esta misma realidad de la prueba está presente en la vida del creyente, como encontramos en el Nuevo Testamento en palabras del apóstol Pablo. En Hechos 14:22 nos recuerda esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Dios, quien ha diseñado estas pruebas y estas tribulaciones, no lo olvidemos, las va a utilizar para probar, afianzar y fortalecer nuestra fe y dirigirnos hacia sus brazos amorosos. Y nosotros vamos a mostrar que nuestra fe es genuina y verdadera y de esta manera glorificar a Cristo cuando, como hizo Abraham, respondemos en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, sin dudar, estando convencidos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aun cuando lo que nuestros ojos ven, lo ponga en duda. Vamos a mostrar que nuestra fe es genuina y verdadera y así honrar el nombre de Cristo cuando, como hizo Abraham, confiamos en que la provisión de Dios, que como creyentes tenemos en Cristo, es lo único que necesitamos para continuar adelante y que Él es poderoso para sostenernos y cumplir su palabra. Vamos a mostrar una fe genuina y verdadera y de esta manera proclamar a otros el poder de Cristo en nuestras vidas cuando perseveramos en nuestra obediencia hasta el final, como hizo Abraham, sin importar la duración o el sufrimiento que la misma traiga a nuestra vida, sabiendo que Dios tiene el control y que solo cuando Él decida es que la prueba va a finalizar. Dios se complace en la obediencia de su pueblo. Y esta es una de las maneras en que le adoramos, no solo cuando cantamos, sino cuando obedecemos. Está la afirmación que encontramos en el primer libro de Samuel 15:22 sobre lo que agrada a Dios. Y esto es cuando
Saúl mostró su desobediencia a Dios. El profeta reprende a Saúl y le dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Es una verdad absoluta que recorre toda la Biblia, que nuestra salvación es solo por medio de la fe en la obra de Cristo. Como ilustra el ejemplo de Abraham, quien fue declarado justo cuando creyó por la fe en las promesas de Dios, no cuando obedeció. Ya que, como afirma Efesios 2:8, somos salvados solo por gracia, solo por medio de la fe en la obra de Cristo. Pero ¿cómo respondemos en obediencia? En medio de la prueba es lo que Dios va a utilizar para sacar a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón y probar que lo que decimos con nuestra boca es lo que realmente está sucediendo en nuestro corazón. Así que, hermanos, oremos que Dios nos ayude por y en medio de las pruebas que Él disponga en nuestra vida a afianzarnos y anclarnos en nuestro Señor Jesucristo, quien es la bendición suprema que Dios ha provisto en nuestra vida para cualquier necesidad, sea espiritual o material, para así poder responder en obediencia por el poder del Espíritu que ahora mora en nosotros, de una manera que honre a Cristo, para que Él reciba toda la gloria por su suficiencia en cualquier prueba que estemos pasando o en cualquier prueba que tengamos que pasar. Que el Señor os bendiga, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a acabar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra contiene la sabiduría que necesitamos y nos instruye adecuadamente para cualquier situación por la que tengamos que pasar. Gracias por el ejemplo de Abraham, quien es el padre de la fe, pero gracias sobre todo por Cristo, por medio de quien tú has provisto el remedio a nuestra peor situación, que era nuestra enemistad contigo. En Él ahora hemos sido reconciliados. Por medio de nuestra fe en Él, tú nos unes a Él y nos otorgas su justicia. Nos vistes con esos ropajes hermosos que cubren nuestro pecado y nuestra vergüenza. Señor, queremos vivir de una manera que le honre a Él, mostrando obediencia porque le amamos, porque entendemos el valor de su sacrificio, porque entendemos el alto precio que Él tuvo que pagar, Señor. Ayuda a esta congregación a seguir creciendo en obediencia, en amor, en fidelidad a tu Hijo, en cualquier situación por la que estén pasando o por la que tengan que pasar. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.